Perdón, ¿el audio se escucha bien? ¿Sí me escucho bien? Solo quería corroborar. Ya, podemos empezar. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida y les damos la bienvenida también a nuestras participantes del póster científico que participaron en el concurso. Para ello vamos a darle comienzo y vamos a darle la palabra a nuestra primera participante, Amabile Velo, quien nos va a presentar su póster. Adelante, Amabile. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amabile Velo. Actualmente soy profesora de Arenas León. Mi proyecto lo realicé durante mi posgrado, en mi maestría, y mi asesor es el doctor Lenín David Ochoa de La Paz. El título de mi proyecto es la regulación del proceso de desdiferenciación por peróxido de células progenitoras neurales generadas a partir de glía de Müller. Póster. Como sabemos, la retina es la encargada de procesar la luz que llega a nuestros ojos. La retina está compuesta por 10 capas, en las cuales vamos a encontrar diversos tipos de células, desde neuronas hasta glías. En los tipos celulares de glías que encontramos está la microglía, el astrocito y la célula de Müller. La célula de Müller es una célula muy grande en tamaño y con diversas funciones. Abarca desde la limitante externa hasta la limitante interna y tiene contacto con todas las células. Entre sus principales funciones que tiene es regular la homeostasis, recapturar los neurotransmisores que se quedan en el espacio sináptico, producir factores de crecimiento, entre ellos el factor de crecimiento vascular endotelial, importante en todas las patogenias en donde hay neurogénesis. Y bueno, recientemente en 2015 se descubrió que tiene una función de llevar la luz hacia los fotorreceptores. Sabemos que en nuestra configuración de la retina, los fotorreceptores quedan por debajo, de una forma muy interna. Entonces, la célula de Müller ayuda a la luz a llegar a los fotorreceptores. Un artículo que se publicó en el 2015. Y entre sus funciones, la que para mi trabajo es importante, es el metabolismo de los radicales libres. El estrés oxidativo es el resultado inherente del proceso de la visión. Sin embargo, se sabe que bajo condiciones patológicas, este proceso se va a incrementar. La célula de Müller por sí misma, con el glutatión, va a ayudar a desintegrar las moléculas de peróxido de hidrógeno y las va a descomponer en agua y oxígeno, regulando así el estrés oxidativo en la retina. Sin embargo, hay patologías donde esto se ve aumentado, rebasa el sistema antioxidante y exacerba la condición patológica. ¿Dónde observamos esto? En patologías como el glaucoma, la retinosis pigmentaria y la degeneración macular. En condiciones patológicas o de daño a la retina, la célula de Müller puede reaccionar de dos formas, dependiendo de las especies. En peces y anfibios hay una desdiferenciación, es decir, va a tener características como si fuera una célula madre, una célula que puede dar origen a otro tipo de células neurales, las cuales van a proliferar y van a reparar el daño. ¿Okay? Cuando llegan al punto del daño, vuelven a diferenciarse hacia la célula que se hace falta y la repara. En mamíferos esto no ocurre. Nosotros no tenemos este potencial regenerador. Nosotros, en cambio, nuestra célula de Müller se vuelve una célula reactiva y puede provocar gliosis. Prolifera y provoca gliosis, lo cual lleva incluso a la muerte de fotorreceptores. Sin embargo, la idea de considerar a la célula de Müller como una fuente neurogénica, como una fuente de la cual podemos obtener nuevas neuronas, ha sido descrita por distintos grupos de investigación. Sin embargo, este proceso es poco entendido. Aquí en la parte de abajo posee una neuroesfera, la cual es el protocolo más extendido para la obtención de células progenitoras. Son cúmulos de células que están formados a partir de células de Müller y que tienen características como de un tipo de célula madre. Y considerando que la glía de Müller es una célula progenitora latente en mamíferos, es fundamental entender los procesos que regulan el mecanismo de desdiferenciación de estas células. Es importante resaltar que estos cúmulos de células con características progenitoras solamente se han obtenido in vitro. In vivo ha habido algunos como bosquejos, sobre todo en animales pequeños, en ratones, pero no hay la obtención de células progenitoras como tales. Y no nos explicamos por qué está esta diferencia entre mamíferos y reptiles y peces. Por ello es que investigamos el efecto del peróxido como un generador de estrés oxidativo sobre la diferenciación de estas células progenitoras.
Para esto usamos el modelo de neuroesferas, que ya les expliqué, bueno, ya me lo mencioné, pero adelante les explico mejor. Y para esto las expusimos a peróxido, en una concentración de 150 micromolar. Y realizamos ensayos de inmunofluorescencia para determinar la expresión de marcadores gliales. CRAL-BP es el marcador, es una proteína que se encuentra en el citoplasma de las células de Müller. Entonces, este nos va a marcar cuando sean células de Müller. Y estos dos, nestina y SOX2, son marcadores que nos van a señalar células que sean progenitoras o que tengan características de progenitoras. Nestina es una proteína que se encarga, que está presente en las células que son progenitoras neurales, que van a dar como origen a células del sistema nervioso. Y SOX2 es un gen que participa, es una proteína, es un gen que se encuentra en las células embrionarias de la generación del ojo. El objetivo de mi trabajo fue investigar si el estrés oxidativo generado por la exposición a peróxido modula el proceso de desdiferenciación de células progenitoras retinales, cultivadas in vitro y obtenidas a partir de glía de Müller de la retina del ratón. Mi metodología, usamos animales de la cepa CD1, eran animales de 5 a 7 días postnatal, eran neonatos, los cuales sacrificamos y obtuvimos los globos oculares para disectar las retinas. Estas retinas fueron cultivadas con un medio de IMEM F12 con suero fetal bovino al 10%. Una vez que obtuvimos el cultivo celular de células de Müller, cambiamos el medio y ahora usamos IMEM F12, pero usamos B27, el cual es un factor que induce a las células a la diferenciación, las mantiene como en un estado parecido al embriológico, las lleva hacia un estado como de célula madre, además de factores de crecimiento como el endotelial y el fibroblástico. Estas neuroesferas que obtuvimos las expusimos a peróxido, a 150 micromolar de concentración por 2 horas. Después las rescatamos y las sembramos, en este caso la medio de siembra fueron gelatina al 1% y dejamos que crecieran para ver qué proteínas se expresaban. Y les hicimos inmunofluorescencia para caracterizar, para darnos cuenta qué proteínas está expresando la célula y de esta forma saber qué tipo de célula es. Mis resultados son estos. Primero, caracterizamos las células de Müller. Quisimos buscar, la primera meta es decir, ¿qué expresa la célula de Müller? Expresa, obviamente, CRAL-BP en un nivel muy alto, en un 96.18%. Nestina es de 10.83 y SOX2 de 6.73, lo cual nos indica que las células de mi cultivo son células de Müller, con una expresión muy baja de células progenitoras, lo cual es normal. E incluso podría ser remanente porque son animales muy pequeños los que utilizamos, son neonatos. Posteriormente, ahora sí, aquí se ven las comparaciones entre mi célula de Müller, la célula progenitora, y cuando le expongo la progenitora a peróxido. Aquí nos damos cuenta como en la célula de Müller, CRAL-BP se encuentra expresada en un 96%, pero cuando yo la vuelvo, mediante el medio de cultivo, se transforma en célula progenitora, esta expresión baja, es decir, pierde su marcador de glía. Pero cuando la expongo a peróxido, recupera ese marcador. Incluso estadísticamente es igual al expresado en el control, en el Müller. Y en cambio, en las que son los marcadores de progenitoras, vemos que célula de Müller tiene muy poco, recordemos que era un 10.8, y con el modelo de neuroesferas, este aumenta hasta un 70%. Es decir, aumenta la expresión de nestina, que recordemos es una proteína que se encuentra en las células que son progenitoras de neuronas. Entonces, esto le da como una señalización de que es una célula progenitora. Sin embargo, baja esta expresión significativamente cuando la expongo a peróxido. Situación muy parecida con el SOX2. SOX2 de un 6.3 pasa a alrededor de un 70% para que después al exponerla al peróxido vuelva a bajar. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy encontrando? Estoy encontrando que la célula de Müller, cuando yo la expongo, cuando yo la someto a la formación de neuroesferas, baja CRAL-BP, pero suben las dos expresiones de marcadores de progenitoras. Es decir, confirmo que el modelo de neuroesferas efectivamente me da células progenitoras. Y ahora lo que veo es que el peróxido hace que recupere la expresión de CRAL-BP y se pierda la expresión de los dos marcadores de células progenitoras. Esto es importante porque quiere decir que el peróxido hace que mis células progenitoras, eso que yo ya había obtenido,
se regrese y me regrese otra vez a mi condición de célula de Müller. Quizás en algún momento pensamos que el estrés oxidativo las iba a llevar hacia algún otro tipo de neuronas. Hay otros ensayos en los cuales exponen a las células a otros factores de crecimiento y adquieren características o expresan proteínas de fotorreceptores y bipolares. En este caso no, se regresaron a su origen, a la célula glial. Esto es importante, esto no viene en mi póster porque solamente es la forma en la cual nosotros estandarizamos. Y nos damos cuenta, hicimos una curva dosis-respuesta, en la cual exponemos a las células al peróxido a diferentes concentraciones. Peróxido es un oxidante que mata a las células a través de apoptosis. Entonces, nosotros no queríamos poner una concentración tan alta que nos matara a nuestras células. Sin embargo, la célula de Müller tiene una capacidad súper fuerte para soportar el estrés oxidativo. Y además encontramos que a los 150 micromolar, la célula de Müller prolifera, es decir, crece. El estrés oxidativo hace que las células se dividan y haya más. Mis conclusiones, entonces, mi discusión y conclusiones serían que con este trabajo voy a comprobar dos cosas. Una es que el modelo de neuroesferas efectivamente es útil para obtener células progenitoras. Y es un modelo estandarizado que creo que cualquiera con un laboratorio de biología celular y de biología molecular podría obtenerlas. ¿Por qué? Porque, bueno, aumentan los marcadores de células progenitoras y bajan los marcadores de la célula de Müller. Hay reportes que indican, hay mucha literatura que indican que el incremento del estrés oxidativo hace que las zonas de neurogénesis normal en el cerebro, en este caso, la zona subventricular, la cual se encuentra en el ventrículo, en el tercer ventrículo, en el sistema nervioso central, las células que están ahí migran y van hacia zonas de daño, a reparar zonas de daño, cuando hay estrés oxidativo. Y hay otras especies, como por ejemplo la rana, el Xenopus levis, que el estrés oxidativo hace que sus células de la cola del renacuajo crezcan. Es decir, hay mucha literatura que sí nos habla de que el estrés oxidativo es importante en la generación de tejidos. Da una señalización a las células para que crezcan. Y así, lo que nosotros vemos es que la exposición a este peróxido, al estrés oxidativo, lleva a mis células progenitoras a aumentar la expresión de CRAL-BP y disminuye la expresión de marcadores de progenitoras. Este efecto del estrés oxidativo podría ser el responsable de que en los mamíferos la célula de Müller, bajo condiciones de daño o de patología, exprese gliosis, en lugar de tener una capacidad regenerativa como en peces y anfibios. Esto indica que a pesar de la capacidad de la célula de Müller de diferenciarse a células con características progenitoras, la presencia de un ambiente de estrés oxidativo regula de manera negativa el proceso de desdiferenciación y mantiene las células con características gliales propias de la célula de Müller, evitando de esta forma la generación de células progenitoras neurales. Esto es importante porque creo que aquí hay como un campo de investigación muy grande. La célula de Müller no está muy trabajada, hay algunos grupos que la investigan, la buscan, pero creo que también es importante ver cómo se comporta en vivo, sobre todo por esto que les comenté al inicio, que es también secretora, productora de VEGF, lo cual nos lleva a patologías tales como la retinopatía diabética y los glaucomas no vasculares. Entonces, en estos casos, entender qué sucede con la célula de Müller y cuáles son sus respuestas ante los ambientes de estrés oxidativo es muy útil, ¿no? Y nos ayudaría a comprender las patologías. Hago, si se puede, un llamado a los optometristas, estudiantes, licenciados, profesionistas, que volteamos a ver a la investigación básica, nos vayamos a la célula, ¿no? A investigar qué sucede en las células del ojo, porque hay muchísimo que investigar, ¿no? Hay desde la respuesta que tiene la célula de Müller a las distintos tipos de patologías hasta cómo esto llega a afectar a los fotorreceptores, ¿no? Como les mencioné, esto se ve involucrada la respuesta reactiva de la célula de Müller y el estrés oxidativo en patologías como la retinosis pigmentaria y la degeneración macular. En estas dos hay muchísimos artículos, hay mucha literatura que señala que el estrés oxidativo es el que desencadena estas patologías y una pobre balance redox en la retina. Y bueno, ese es mi trabajo. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Amelie. Nada más una breve pregunta. Antes que nada, te felicito por el trabajo. Las ciencias básicas obviamente es el pilar de todo y sobre todo para que la clínica se trabaje basada en evidencia, pues requerimos
y un soporte en ciencias básicas, pero sobre todo las ciencias básicas crean prevención y abren puertas como en esta investigación tan importante que me lleva a la pregunta que tengo para ti. Dentro de lo que sigue a este proyecto tan importante, sabemos que la guía en sí, en general, no es muy entendida. O sea, la guía realmente está un poquito subvalorada porque realmente no se conoce cuál es su verdadera función. El trabajo de usted, ya que estamos hablando de células de Müller y del proceso glial, dentro de los pasos que siguen están contemplados hacer modelos donde se trabaje induciendo glaucoma en las ratas o induciendo degeneración retiniana y ver cómo a través de este proceso de neuroregeneración donde encontraron ustedes que regresa a su punto inicial, si eso podría coayudar a tratar estas enfermedades que sabemos pues que son de las principales causas de ceguera. Y por otra parte, a través de las células glia y esta neuroregeneración, se ha trabajado modelos de retina para tratamiento de Parkinson. ¿Están considerando en su trabajo algo similar? Creo que es un trabajo muy, ¿cómo decirlo? Está muy en sus inicios. Tal vez, bueno, se platicó, aún no estoy como muy segura si voy a seguir en el doctorado, pero se llegó a platicar con mi asesor de tesis, hacer un modelo, y con una de mis tutoras de la tesis, hacer un modelo en ratones, in vivo, generarles algún tipo de daño. En este caso, nos gustaría hacer un daño por fototoxicidad con luz. Se platicó en su momento para medir si es que hay primero, si hay elevación de los niveles de estrés oxidativo, y segundo, caracterizar cuáles son las diferencias o cuál es la respuesta ante la fototoxicidad de la célula de Müller en un modelo in vivo, en animales, en ratones en este caso. Sí, es cierto, de hecho el doctor Drucker Collin, que ya murió, él hacía experimentos, bueno, él tenía igual una base de células progenitoras que investigaba su uso en Parkinson. Creo que sería muy interesante, de hecho en mi tesis hay un punto en el que lo planteo, el cual, si quisiéramos usar algún tipo de tratamientos celulares, tenemos que tener en cuenta que si el tratamiento o las células que se van a utilizar tienen un origen de la célula de Müller, probablemente si el ambiente ocular, el microambiente, está muy altamente, hay mucho radical libre, hay mucho estrés oxidativo, las células podrían dejar de tener una función, de ser funcionales, de irse hacia una neurona que quisieran reparar, hacia algún tipo de neuronal, y regresarse a glia y proliferar. Y eso, bueno, es algo que ya ocurre de forma natural. Quizás estaría como encaminado a buscar el efecto de los antioxidantes en la retina, como un antioxidante podría prevenir el avance de una patología. Sería más por ese lado. Perfecto, Amabile. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a continuar con el póster ahora de Berta Blanco Bolaños. Adelante, Berta. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo soy la licenciada en optometría Berta Blanco Baños. Soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y realicé un diplomado en adaptación de lentes de contacto por cirugía refractiva. Primero que nada agradezco a la mesa directiva, a ANFECO, a mi colega, la licenciada en optometría Itzel Figueroa Cruz, ya que con ella realicé este trabajo de investigación durante el diplomado. Y precisamente el título del póster científico es Adaptación de lentes de contacto rígidos de geometría inversa en un paciente post-LASIK hipermetrópico. Como introducción rápidamente, LASIK es una técnica laminar que usa un microquerátomo o recientemente un láser de femtosegundo para crear un flap corneal constituido por epitelio, membrana de Bowman y estroma corneal anterior. El flap se levanta dejando una bisagra nasal superior, a lo que se le realiza una ablación con láser excimer del lecho estromal. Después se reposiciona el flap para permitir que se diera lecho estromal por la acción de la bomba endotelial. El objetivo de la ablación con láser excimer en casos de ablaciones hipermetrópicas es precisamente que se produzca un abombamiento relativo en la porción central, esto formando un perfil anular, a diferencia de la ablación miópica, en donde la ablación es en la porción central, se aplana la porción central, así como se observa en la imagen A y B. Los objetivos del trabajo es primero demostrar
que los lentes de contacto rígidos de geometría inversa son una excelente opción en córneas oblatas. Además, persuadir al personal de la salud visual a cuidar todos los detalles antes, durante y después de la cirugía para evitar posibles complicaciones. Sabemos que pueden existir muchas complicaciones posteriores a la cirugía, pero en este caso no sé si prestan atención al título o les llamó un poco la atención, que es un diseño de geometría inversa que por lo general lo utilizamos en córneas, en perfil corneal oblatos, pero es un LASIK hipermetrópico. Más adelante platicamos por qué. Les voy a presentar el caso clínico. Es una paciente femenina de 57 años de edad, ama de casa, con antecedente patológico personal de hipertiroidismo, que se sometió a cirugía LASIK en ambos ojos en enero del año 2008. Menciona que tuvo un tiempo de recuperación de 1 mes y que desde el momento que abrió los ojos considera que su visión fue mala, incluso peor que antes de que se sometiera a cirugía refractiva. Por lo que nos menciona y por evidencias que nos presentó. ¿Sí sigue viendo mi pantalla? ¿Qué pasa? Aún no nos compartes pantalla todavía, Berta. Ay, lo siento. ¿Ahí ya la pueden ver? No. ¿Listo? No. Me indica que sí, que está compartiendo la pantalla. No, únicamente te vemos a ti solamente. ¿Listo? Sí, ya la podemos ver. Ya. Ok. Lo siento, pensé que desde el principio podían observarlo. Bueno, como les decía, gracias a evidencias que la paciente nos compartió, sabíamos que su corrección preoperatoria era un astigmatismo hipermetrópico corregido con lentes aéreos. Se sometió a cirugía, pero pues la agudeza visual seguía siendo mala. Optó un tiempo por utilizar lentes de contacto rígidos, pero comentaba que no le funcionaba, no les toleraba, y regresó a lentes aéreos. Sus principales síntomas fueron deslumbramiento, halos alrededor de las luces y diplopia monocular en luces intensas. En biomicroscopía nada relevante, su salud ocular buena, excepto por una desepitelización, hiperemia y papilas, pero de una cruz. En general bien. Su lágrima, la consistencia es oleosa, el Schirmer disminuido de 8 milímetros y 12 milímetros en ojo derecho y ojo izquierdo respectivamente. BUT de 3 segundos, Fernic alterado, porque era nivel 3, de Modex normal, y la agudeza visual en ojo derecho era de 20-300, al igual que en ojo izquierdo, que mejoraba con pinhold a 20-60 y 20-40 minutos. Nada relevante, su salud ocular buena, excepto por una desepitelización. Esta es la topografía corneal del ojo derecho de la paciente que le realizamos antes de la adaptación. Fue en el lágrima, la consistencia es oleosa, el Schirmer observar. En el mapa axial, 8 milímetros y 12 milímetros en ojo derecho y izquierdo respectivamente, asimétrico con pérdida de ortogonalidad, pérdida de simetría y ortogonalidad. En el mapa de elevación anterior se observan zonas de depresión en ojo derecho era 20 y superior e inferior, al igual que en ojo izquierdo, y zonas de mayor elevación en la región nasal a 20-60 y 20-40 milímetros. En el mapa de elevación superior se observan zonas de depresión superior e inferior con formas de la topografía corneal del ojo derecho, zonas de mayor elevación en la porción central de la adaptación. Fue en el lágrima, en el mapacho métrico observamos un espesor central aproximado de 538, 8 milímetros que va aumentando hacia la periferia a un espesor promedio de pérdida de ortogonalidad, pérdida de simetría y ortogonalidad. La topografía corneal del ojo izquierdo. En el mapa axial no se observa un moño, así como hay falta de
de ortogonalidad y simetría. En el mapa de elevación anterior se observa una zona de depresión central en forma circular, así como en la porción superior e inferior, y zonas de mayor elevación en la región temporal y nasal. En el mapa de elevación posterior se observan zonas de depresión en la región superior e inferior, en forma semiarqueada, y región de mayor elevación en la porción central y temporal. Y en el mapa paquimétrico, un espesor central de 528 micras que aumenta la periferia a 690 y 712 aproximadamente. En el análisis refractivo encontramos un radio de curvatura de 8.87 milímetros en ojo derecho y 8.83 milímetros en ojo izquierdo, keratometrías de 38 y 42.70 y en ojo izquierdo 38.20 y 38.90, keratometrías planas, paquimetría central 538 y 528 micras, el astigmatismo corneal, sobre todo en el ojo derecho, considerable, menos 440 a 18 grados y en ojo izquierdo menos 0,70 a 19 grados. Su RX más 850 con menos 325 a 30 grados en ojo derecho y más 750 con menos 150 a 30 grados en ojo izquierdo. Con este RX mejoraba 2060 y 2080, ojo derecho y ojo izquierdo respectivamente. De acuerdo sobre todo al perfil corneal oblato que observamos en las topografías, decidimos adaptar un lente de contacto rígido de diseño geometría inversa por adaptación de curvatura corneal y uso diario. El cálculo fue precisamente por curvatura corneal, sumamos la keratometría más plana con la keratometría más curva, las sumamos, las dividimos entre 2 y con eso tenemos el radio de curvatura para el cálculo del ojo derecho de 8.36 milímetros y de ojo izquierdo de 8.75 milímetros. Para recordar, el lente de contacto rígido de geometría inversa está indicado en casos por cirugía refractiva en donde generalmente la zona central de la córnea es más plana. El diseño del lente cuenta con 3 curvas, una curva base central plana, una curva base intermedia inversa y una curva periférica de alineación. Esto con el fin de que el lente se adapte mejor a la nueva forma de la córnea, ya que un lente esférico, por ejemplo, no se podría, tal vez se acumularían burbujas, sobre todo en la zona central. Uno de los beneficios de este tipo de lente de contacto es que mencionan que se reducen significativamente las aberraciones de alto orden. Además, cuentan con un alto de K para cuidar la integridad corneal de la paciente, para más seguridad. El lente de contacto, el primer lente de contacto de prueba fue con estas características. En ojo derecho, curva base de 860, diámetro de 10 y poder de menos 5. Y en ojo izquierdo, 880, 10 de diámetro y menos 5 de poder. En la evaluación estática en ojo derecho, primero observamos un acúmulo de fluoresceína en la zona central, con un apoyo periférico marcado, lo que daba un patrón como un lente de contacto curvo. Nos aplanamos 20 puntos en este caso. Y en el ojo izquierdo, sí observamos un fluorograma óptimo, con un patrón uniforme, con un solo apoyo central en forma arqueada y un buen apoyo periférico sin levantamiento de borde. Respecto a la evaluación dinámica, el tipo de movimiento era suave en ambos ojos, la dirección ideal, la cantidad de 3 milímetros, pero sí era ligeramente lento de acuerdo a la velocidad. Decidimos entonces encurvarnos en el ojo derecho y modificar el diámetro en el ojo izquierdo, por lo cual los parámetros de los lentes definitivos fueron de 880, curva base en ambos ojos, 10.7 de diámetro, curva periférica de 830, y poder de más 725 en ojo derecho y más 575 en ojo izquierdo. Estos son los resultados ya del fluorograma de ambos ojos, el día de la entrega, en donde se observa pues un fluorograma ideal con un patrón uniforme, con un suave apoyo central en forma arqueada, un buen apoyo periférico sin levantamiento de borde y adecuadas zonas de transición. Se observa la zona de transición entre la curva base central, la intermedia y la periférica. De acuerdo a la evaluación dinámica, el movimiento era suave, con dirección ideal, cantidad de 3 milímetros y la velocidad promedio en ambos casos. Y pues también lo relevante fue la mejoría de la agudeza visual, ya que si recuerdan tenía agudeza visual de 20-300 en ambos ojos y con el lente de contacto mejoró a 20-30 en ojo derecho y 20-40 en ojo izquierdo. La agudeza visual cercana con ayuda de adición mejoró a 20-25 en ambos ojos. Además, no está reportado tampoco en el póster, pero sí, previo a la adaptación, intentamos realizar prueba de sensibilidad al contraste, la cual no se pudo realizar, y con el lente de contacto sí mejoró significativamente su sensibilidad al contraste. Además, pues, el confort
con el tipo de lente de contacto, que la paciente sí tuvo una buena tolerancia, y además su disminución en la sintomatología, ya que no reportaba los de colores ni diplopia monocular con luces intensas. Estas son las topografías corneales previas a la cirugía. La paciente afortunadamente era de esos pacientes que conserva todo, y si se fijan en la fecha, la adaptación fue en el año 2018 y la cirugía en el año 2008, el 18 de enero. Aquí podemos observar en el mapa paquimétrico que sí hay un moño astigmático simétrico con ligera pérdida de ortogonalidad después de los 3 milímetros centrales. En el mapa de elevación anterior se observan zonas de depresión en la parte superior e inferior y zonas de mayor elevación en la región central horizontal con forma de reloj de arena o de moño astigmático, perdón. En el mapa de elevación posterior se observan las zonas de depresión para central vertical. Tal vez no se puede apreciar si sí es más hacia la periferia por la falla de la toma, probablemente, y zonas de mayor elevación en la porción central. Y en el mapa paquimétrico un espesor central de 594 micras y hacia la periferia de 640, 680 aproximadamente. Esta es la topografía corneal del ojo izquierdo, también la fecha 18 de enero del 2008. Aquí se puede observar en el mapa axial un moño astigmático simétrico con ligera pérdida de ortogonalidad. En el mapa de elevación anterior, zonas de depresión en la porción superior e inferior y zonas de mayor elevación en la porción central, también con forma de reloj de arena. En el mapa de elevación posterior, zonas de mayor depresión en la región superior e inferior y zonas de mayor elevación en la porción central. Y la paquimetría similar, en el espesor central de 580 que va aumentando la periferia a 630, 670 aproximadamente. Como conclusiones, de acuerdo al perfil corneal oblato y por la comparación de las refracciones y de las topografías pre- y postoperatorias, la ablación que se realizó tal vez no fue la indicada. Recordemos que, miren, aquí están, el perfil corneal era hipermetrópico. La ablación tendría que ser en la periferia para producir un abombamiento en la porción central, como se muestra en la topografía. La primera topografía es del ojo derecho en el año 2008. Y ahora se muestra como si la ablación se hubiera realizado no en la porción periférica, sino en la ablación central, como si hubieran querido corregir una ablación miópica. También, afortunadamente, la paciente tenía recetas antiguas y observamos que, pues sí, no, en realidad no tenía miopía, era hipermétrope. Tenía hipermetropía de más 4,75 con astigmatismo de 6 a 15 grados y de más 1,25 con 4,75 en ojo izquierdo. Este es del 29 de marzo del 2006. También tenemos otra receta del 30 de enero del 2008, días entre la cirugía, donde la graduación también es positiva, más 5 con menos 2,50, fue días después de la cirugía, perdón, y más 5 con menos 2,75 a 5 grados. Y pues recordemos la graduación que encontramos el día de la adaptación. Ojo derecho más 8,50 con menos 3,25 a 30 grados, y ojo izquierdo más 7,50 con menos 1,50 a 30 grados. Entonces, las conclusiones, pues es que siempre es necesario cuidar todos los detalles previos, durante y después de la cirugía. En nuestro caso, pues sí nos compete, pues, si la paciente se sometió a cirugía precisamente porque no quería utilizar lentes y ha tenido tantas experiencias, ya viene como que predispuesta. Siempre hay que buscar la mejor opción para mejorar la calidad visual y pues para que la paciente se sienta conforme en todos los sentidos. Afortunadamente mejoró la agudeza visual, mejoró el confort, disminuyó la sintomatología, que era lo que más le preocupaba, y pues hay que cuidar los detalles. Tenemos tal vez la evidencia, no siempre contamos con un previo, pero pues aquí el perfil corneal sí nos sugiere a eso. Muchas gracias, participante. Gracias. Doctor Efraín, ¿algún comentario? Buenas tardes, Berta. Muchas gracias por tu presentación. Creo que aquí lo importante a recalcar es el hecho de que el optometrista debe estar bien calificado para tratar y adaptar pacientes posoperados, como parte del cuidado secundario de aquellos pacientes que optan por una cirugía refractiva que, como en este caso, no siempre va a tener los resultados esperados. Una pregunta. En los parámetros que mencionas, Berta, manejas una curva de 870, pero lentes de geometría inversa, lo cual implica que tiene diferentes curvaturas. ¿Seleccionas tú de manera
particular las diferentes curvas que vas a manejar o se bajan en base al lente que maneja el laboratorio de manera estándar? Bueno, en este caso sí me basé un poco en el lente que maneja el laboratorio y solamente en la curva base central principal para la primer curva base. En estos casos... El cambio. Muy bien. En este caso, uno de los programas que nos hace el favor de compartir tiene un toque astigmático, ya que se alcanza a ver que tiene un meridiano con mayor toque apical que el otro meridiano. ¿Consideraron adaptarle un lente vitórico para que mejorara aún más la agudeza visual? Pues en el momento no, o sea, nos sentimos como muy conformes con lo que logró mejorar de agudeza visual y porque toleró muy bien el lente de contacto. Y ella nos mencionaba, creemos que tal vez fueron esféricos los lentes de contacto que utilizó anteriormente, no desconocemos, pero ella hacía la comparación, entonces pues decidimos dejarlo así porque nos basamos mucho en el perfil corneooblato y porque pues se sintió cómoda y la visión pues no, tal vez no fue excelente, no 20/20, pero sí se sentía muy a gusto. Muy bien. Y en este caso, que afortunadamente nosotros como optometristas tenemos mucho más opciones, ¿no han considerado ofrecerle a esta paciente en lo particular un lente que sea altamente personalizado, no lente escleral necesariamente, pero ya tenemos la tecnología de adaptar en México lentes corneales que puedas tú personalizar en micras un cuadrante diferente al otro y cambiar la zona de aterrizaje en una área diferente a la otra, o simplemente al lente darle una alta personalización desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista óptico. No está considerando, como decimos, el enemigo de bueno es mejor. Sé que la paciente está conforme, pero gracias a Dios tenemos en México ya esa opción de adaptarle un lente todavía más personalizado, que sea incluso por cuadrantes, de tal manera que tenga mejor comodidad y más horario de uso con comodidad y sobre todo algo muy significativo en estos casos es mejorarles la sensibilidad al contraste y los problemas de iluminación que por obvias razones sufren ellos de esa fotofobia, sobre todo mala visión para manejar en la noche. Claro. Sí, claro. Bueno, esto fue en el año 2018, tal vez ahí me pareció la mejor opción, pero sí, claro, el panorama se abre, entonces probablemente en un futuro, ¿por qué no? Checar otro tipo de adaptación. Muchas gracias, Berta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Efraín. Continuamos con nuestra siguiente participante, Itzel Figueroa. Adelante, por favor. Aquí me pueden confirmar, por favor, si se ve. Bienvenida, estamos viendo tu pantalla. Adelante. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy la licenciada en optometría Itzel Figueroa Cruz. Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Iztacala. Agradezco a ANFECO por permitirme compartirles a ustedes mi presentación que realicé con la licenciada en optometría Berta Blanco. Este es un caso clínico de un entrenamiento visual en un paciente adulto con parálisis del sexto par craneal. Es el póster que pueden encontrar en la página de ANFECO en el área de trabajos científicos. Vamos a comenzar recordando un poco lo que es el sexto par craneal. Tenemos que este nervio va a emerger del surco bulopantino, después va a ascender y se va a introducir en la pared lateral del seno cavernoso y va a alcanzar la carótida interna del lado lateral. Va a llegar a la órbita por la fisura superior y después va a terminar su trayecto en el músculo recto lateral. Este nervio, su función va a ser la de abducir el globo ocular. Por lo tanto, cuando encontramos a un paciente con parálisis del sexto par craneal, el principal signo que vamos a encontrar será la endotropia del ojo afectado ipsilateral al nervio, una pérdida de la abducción y por lo tanto el síntoma principal será entonces una diplopia. Estos pacientes tienden a mover su cabeza constantemente para así disminuir el ángulo de desviación y entonces la diplopia. En algunas historias clínicas también vamos a tener pérdida de la visión, dolor de cabeza, vómitos, traumatismo, pérdida de la audición, una punción lumbar o una enfermedad viral reciente. El objetivo principal que buscamos al mostrarles este caso clínico es demostrar que la terapia visual es una excelente opción de tratamiento en casos de parálisis del sexto par craneal.
y también dar a conocer la importancia que tiene la visión binocular y el entrenamiento visual para implementarlo día a día en nuestra práctica clínica. Como sabemos, la terapia visual es un tratamiento optométrico. Tiene diversos ejercicios cuyo fin objetivo es potencializar todas las habilidades visuales del paciente y con esto él realice sus actividades diarias con el máximo confort, pero con el mínimo esfuerzo visual. Siempre este plan de tratamiento va a ser individualizado a cada paciente y va a constar de 4 etapas importantes. Tenemos la primera, que es la monocular, el cual el objetivo será igualar las habilidades visuales de cada ojo por separado. Después pasaremos a la etapa biocular, la cual trabajaremos con los dos ojos simultáneamente, pero con estímulos diferentes, con el objetivo de erradicar la supresión. La etapa binocular, vamos a trabajar ejercicios de fusión con un estímulo de estereopsis. Aquí vamos a trabajar una etapa intermedia entre la etapa biocular y la etapa binocular, la cual llamaremos etapa biobinocular. Y entonces vamos a trabajar ejercicios bioculares combinados con ejercicios binoculares simples, es decir, un segundo grado de fusión con un mínimo estímulo de estereopsis. Aquí nuestro propósito será que la supresión ya no exista y que la diplopia ya no sea manifiesta a ninguna distancia. Entonces comenzaremos la etapa binocular. El caso clínico que les voy a presentar se trata de un paciente masculino de 55 años de edad. Él es ingeniero en comunicación, no tiene antecedentes patológicos personales y antecedentes oculares. Tiene una cirugía de queratotomía radiada y un desprendimiento de vitrio en ambos ojos. Él se presenta a consulta el día 2 de enero del 2018 con un diagnóstico previo de parálisis del sexto par craneal derecho. Este mismo día se hacen pruebas de binocularidad con un método de Von Graeff, en el cual encontramos una endotropia de 40 dioptrías prismáticas a distancia lejana y una endotropia cercana con 30 dioptrías prismáticas. Después acude a consulta de visión binocular completa el día 12 de enero del 2018, en el cual él nos reporta que el 20 de septiembre del 2017, después de caminar 2 cuadras, sintió desorientación y comenzó a tener visión doble. Al examinar los ojos del paciente podemos encontrar que tiene una desviación endotrópica del ojo derecho. A la levoversión encontramos que los movimientos de sus ojos son coordinados y completos. Sin embargo, en la destroversión mostramos una evidente falta de la adducción del ojo derecho. El plan de tratamiento que hicimos con este paciente fue realizar 13 sesiones de terapia visual y al término de las 13 sesiones realizamos un diagnóstico completo de la visión binocular. Esto con la finalidad de integrar diferentes ejercicios dependiendo de las habilidades y avances del paciente. Cada etapa que trabajamos, como ya antes mencioné, fueron con diferente número de sesiones. Las hicimos así hasta que logramos los objetivos requeridos en cada una de las etapas. En la etapa monocular nos centramos en trabajar sobre todo la fijación y los seguimientos. En la etapa biocular trabajamos ejercicios de antisupresión. En la etapa binocular trabajamos ejercicios de alineación con la finalidad de disminuir el ángulo de desviación y así erradicar la diplopia a todas las distancias. Una vez que el paciente nos dijo que ya no manifestaba esa diplopia y que ya podía hacer una visión simultánea, decidimos pasar a la etapa binocular, en la que le integramos ejercicios de fusión con un estímulo de estereopsis mayor. Los resultados que obtuvimos con este plan de tratamiento fueron los siguientes. Si recordamos, su primer consulta fue el 12 de enero del 2018, la última consulta la tuvimos el 26 de junio del 2020. Estamos hablando de 2 años con 5 meses aproximadamente. En esta tabla les enlisto todas las pruebas de visión binocular que realizamos completas, pero aquí en esta, a continuación, solamente les voy a mostrar las pruebas más significativas y en el que el paciente se den sus avances.
Tenemos nuestra queja principal, que era la diplopia en posición primaria de mirada. Después tenemos que el 26 de junio solamente va a presentar la diplopia, pero en dextro y levoversión. Estas siguientes pruebas fueron realizadas con la ayuda del verneloscopio. Se pueden dar cuenta, manifestaba diplopia a distancia lejana y diplopia también a distancia cercana, con una aforia lateral de 16 de endo. Al término de su terapia podemos observar que ya se encuentra fusionando a distancia lejana y cercana y que sus desviaciones son de 2 de endo a ortoposición y en distancia cercana de ortoposición a la tendencia de 2 de exo. Los movimientos de seguimiento los evaluamos de la siguiente manera. El primer valor va a ser la habilidad, el segundo la calidad, después que no mueva la cabeza y por último que no mueva el cuerpo. Estos se van a evaluar del 1 al 5, teniendo el 5 como mayor calificación. Y como observamos aquí, en la calidad de sus seguimientos del ojo derecho estaban disminuidos. Sin embargo, podemos ya tener una calificación de 4, lo cual nos permitía poder fusionar en todas las posiciones de mirada o lo mejor posible. En sus movimientos de sacádico y fijación se notaba una diplopia muy evidente. Y al término de esta terapia podemos observar que sus movimientos de fijación y sacádicos ya se encuentran estables. En pruebas de alineación como puntos de Ward y cuerda de Brock podemos observar la tendencia a la supresión del ojo derecho, así como una diplopia homónima. Al término de la terapia, a todas las distancias cercana, media y lejana, ya observamos que se encuentra en ortoposición. Nuestro dato más significativo fue la estereopsis. Como podemos recordar, la estereopsis antes no se pudo medir porque estábamos en diplopia. Sin embargo, ahora estamos en 40 segundos de arco. Y bueno, las desviaciones que les mostré a un principio con Von Graeff, ahora ya podemos observar las que están en 1 de endo en visión lejana y en 7 de endo en visión cercana. Con esto entonces podemos concluir que la terapia visual es un excelente tratamiento en casos de parálisis del sexto par craneal. El tiempo siempre va a ser indefinido y va a depender de cada paciente y de la personalidad del mismo. El éxito de nuestro entrenamiento visual concluye con el incremento de la precisión, la habilidad, la calidad de sus movimientos oculares, así como sacádicos y fijación, un incremento en la divergencia y una visión simultánea de ambos ojos, lo que nos va a permitir mejorar la visión estereóptica, así como la ausencia de diplopia, que era el síntoma principal del paciente. Podemos destacar entonces que este tipo de afecciones visuales van a requerir un tiempo prolongado y de mucha paciencia tanto del paciente como nosotros como optometristas, pero al final podemos evidenciar que los cambios de sus habilidades visuales sí van a estar presentes. Agradezco a todos por su atención. Les dejo mis datos, mi correo electrónico, mi celular, por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia o algún comentario. Gracias. Muchas gracias, Itzel, por su participación. Excelente su trabajo. Doctor Efraín, ¿comentarios? Buenas tardes, Itzel. Muchas gracias por tu presentación. En este caso, al ser paciente con diagnóstico de parálisis del sexto par, usualmente lo que se hace en esos casos es hacer pruebas de deducciones, no nada más de versiones o vergencias. Y por otra parte, el estándar también en estos casos de parálisis es realizar una prueba de Hens-Lancaster para determinar también qué tanto hay de hipoacción en cada cuadrante. Y por último, usualmente las parálisis de la motilidad ocular generan desviaciones no comitantes, por lo cual es importante la evaluación del ángulo de desviación en posiciones primarias, secundarias y terciarias. Se tomó en cuenta todo eso porque no lo miré dentro de tus anotaciones, y en estos casos pues obviamente es muy importante tener la desviación primaria en comparación con la desviación secundaria. Y por último, típico, los pacientes de parálisis del sexto par tienen rotación de la cabeza hacia el ojo del músculo afectado. En este caso tampoco mencionaba nada sobre posición compensadora de la cabeza. Entonces, por último, la pregunta es, ¿fue una parálisis del sexto par permanente o fue una parálisis transitoria? Porque particularmente me ha tocado pacientes que por estrés tienen parálisis del sexto par
lo cual después de más o menos regresar a la normalidad, su vida diaria y el tratamiento mental adecuado, resuelve un poquito la parálisis en sí. En este caso, ¿cuál fue la etiología de esa parálisis? Claro, sí medimos versiones, ducciones, pero no viene en la presentación. También realizamos pruebas de desviación en diferentes posiciones de mirada. La prueba de Hess-Lancaster, la verdad sí no la realizamos, pero esperemos que próximamente haya otro paciente de la misma manera y con gusto lo incluiremos en las pruebas de visión binocular. Ahora, el diagnóstico que nos mandó el neurólogo realmente no fue concluyente, pero sí descartó que fuera por tumores o alguna enfermedad viral. Entonces nosotros por el antecedente que nos dio podemos decir o concluir que fue solamente una parálisis del sexo craneal transitoria debido a un estrés por exceso de trabajo. Después de los primeros 3 meses de terapia, el paciente manifestó mucha mejoría en cuanto a la desaparición de la diplopia, pero aún era evidente el ángulo de desviación de esa endotropia y sobre todo la limitación a la abducción. Muy bien, muchas gracias, Itzel. Gracias. Muchas gracias, Itzel. A continuación, y para finalizar, vamos a escuchar la presentación del póster de Jimena Checa. Adelante, Jimena. Vemos tu pantalla. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Perdón. ¿Ya me escuchan? Correcto. Ok. Bueno, me presento. Mi nombre es Jimena Alejandra Checa Caratachea. Soy pasante de Servicio Social y soy de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Mi asesor fue la doctora Miriam Valera Mota. Mi proyecto es una propuesta de pruebas para evaluar la visión a color en niños con síndrome de Down. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre síndrome de Down. En México se estima que 1 de cada 650 nacimientos se es diagnosticado con síndrome de Down y estos casos representan cerca del 25% de retraso mental. En general se ha encontrado que 60% de las personas diagnosticadas con síndrome de Down presentan alteraciones a nivel ocular, dentro de lo que cabe resaltar la miopía y el astigmatismo como principales, los cuales suelen ser en un 80% significativos. Por otro lado, tenemos la catarata, la cual suele presentarse de un 4 a 21% en estos niños y 50% suele ser adquirido y un 13% de origen congénito. Por último, un punto importante son las alteraciones a nivel retiniano, dentro de las cuales podemos mencionar el glaucoma asociado a la miopía y a la catarata. La relación de estas alteraciones es su directa relación con alteraciones de la visión cromática. Si sumamos aparte a esto que los niños con síndrome de Down suelen administrarse fármacos para sus alteraciones que actúan sobre el sistema nervioso, estos fármacos tienen relación con las alteraciones de la visión cromática adquiridas. Al realizar una investigación acerca de los estudios que existen sobre la evaluación tanto optométrica como de visión a color en niños con síndrome de Down, es muy escasa la información que existe. En general, yo únicamente encontré 4 artículos que mencionan una evaluación de la visión cromática en síndrome de Down y aplican pruebas estándares para cualquier tipo de población, y solamente uno de ellos menciona haber adaptado pruebas específicamente para ellos. Por lo cual, el objetivo de mi proyecto es realizar una propuesta de pruebas que sea especialmente a las características de estos niños, que se puede aplicar para ellos. Van a contener tono y saturación y se van a basar en el triángulo propuesto por la CIA, el triángulo cromático, que tenemos en la parte inferior, en la figura 2.
Bien, las pruebas que elaboré se basan en este triángulo cromático y en las líneas de confusión. Para poder comprender, vamos a explicar el triángulo cromático. El triángulo cromático está compuesto por una línea curva, que es esta, que contiene todas las longitudes de onda visible para el ojo humano y se conoce como locus. En la parte inferior tenemos una línea recta que une el locus y se conoce como recta de los púrpuras, y en la parte central tenemos un área blanca, la cual se percibe blanca ya que contiene longitudes de onda equienergéticas. Una línea de confusión es un espacio compuesto por diversos estímulos. Estos estímulos, todos los estímulos que compongan una línea de confusión, ante la presencia de una discromatopsia o una alteración de la visión cromática, se van a percibir como iguales. Vamos a explicar entonces, por ejemplo, si trazamos una línea, la línea de confusión, desde el verde hacia el infinito, pasando por el blanco, llegamos a la línea de los púrpuras. Por esto explica por qué los pacientes que presentan alteraciones de tipo Deutan únicamente presentan alteración al percibir el color verde. Por otro lado, si hablamos de un paciente con un defecto Protan, si trazaríamos la línea del rojo pasando por el blanco y llegamos al verde. Es decir, esa línea de confusión contiene dos estímulos, que es rojo y verde. Por lo tanto, una alteración Protan da alteración al percibir rojo y verde, los cuales pueden confundirse entre sí y percibirse como grisáceos. Y es el tipo de alteración más complicado para el paciente. Por último, tenemos los defectos Tritán o Tetran. Esto lo vamos a explicar trazando una línea recta desde el azul pasando por el blanco hacia el infinito, llegamos al amarillo y viceversa. Si trazamos una línea del amarillo pasando por el blanco hacia el azul, llegamos entonces al azul, y esto explica por qué en los defectos Tritán y Tetran se confunden los colores azul y amarillo entre sí y se pueden igual percibir como grisáceos. Bien, mi estudio es un estudio documental del nivel exploratorio, descriptivo, y está basado en la información acerca del síndrome de Down. Está dividido en 3 fases. En la primera fase se realizó la búsqueda de información de todo el estado del arte del síndrome de Down, desde su definición, sus características genéticas, alteraciones generales, alteraciones a nivel ocular, características conductuales de este tipo de pacientes y algunas propuestas de evaluación que propusieron algunos pedagogos, psicólogos e incluso algunos maestros de niños que trabajan con síndrome de Down. En la fase 2, ya basándonos en las características que encontramos, se realizaron el diseño de pruebas que estuvieran basadas en las características de los niños para poder elaborar, y en la fase 3 ya es como tal la elaboración de las pruebas. Como resultados obtuvimos un total de 5 pruebas, una tangible y 4 de ordenador. Bien, en las características que nos basamos en estos niños es que se encontró en gran parte de la literatura que consultamos que los niños prefieren trabajar con estímulos repetitivos, les gusta trabajar con animales ya que generen ellos como un deseo de protección hacia ellos, les causa curiosidad, les gusta trabajar, responder a actividades de una manera motriz más que verbal, y en otros estudios hablan acerca de que se ha encontrado que los niños con síndrome de Down trabajan y responden mejor ante pruebas mediante un ordenador o computadora que mediante pruebas tangibles o manuales. Por lo tanto, se realizó una prueba tangible únicamente, que es esta que vemos aquí. Esta es la prueba en la que nos basamos, es el 3D Puzzle Lea. En esta me basé, ya que este test podría servir para evaluar la visión al color. Sin embargo, como contiene diferentes figuras de distintos colores, al aplicársela a un niño, en lugar de guiarse por el color de la figura, se guiaría más por la misma figura. Si le damos un círculo, lo colocaría en el círculo porque es la misma figura más que por el color. Entonces, yo modifiqué este tablero y elaboré un tablero que contuviera 24 perforaciones, todas circulares, con 24 fichas circulares. Este tablero fue pintado de color negro completamente para mejorar el contraste, y las perforaciones fueron pintadas al azar con colores rojo, verde, azul y amarillo, igual que las fichas, 6 de cada color. Y la idea es que el niño se le dé la ficha y la coloque dentro del color que le corresponde, y al final realizar un análisis de la prueba, a ver si confundió colores o colocó las fichas en el color que le correspondía y poder llevar un diagnóstico. A partir de la segunda prueba, son 4 pruebas de ordenador. Estas pruebas también están diseñadas para que sean de fácil reproducción. Cualquier persona las pueda realizar, ya sea, pues están diseñadas específicamente para síndrome de Down,
pero podrían servir igual para pacientes pediátricos o incluso pacientes adultos, diseñándolas de otras formas. Aquí, como les mencioné, como les gusta trabajar con animales y patrones, lo que hice fue, con aplicaciones de un celular, coloreé imágenes de distintos animales. Aquí, por ejemplo, vemos 4 mariposas en distintos tonos, rojo, verde, azul y amarillo, y en la parte superior la imagen de su hábitat, igual en rojo, verde, azul y amarillo, pero con la imagen del animal en el centro en blanco. La idea es que el niño relacione la figura del animal del color y la lleve al hábitat que le corresponde, que sea del mismo color. La tercera prueba es una prueba orden-color. En esta, para elaborarla, me basé en los principios ópticos de las pruebas de ordenamiento, las cuales pues contienen distintas fichas y parten a partir de una ficha piloto, pues aquí contiene 22 figuras de un animal. Y la ficha piloto, sería la figura piloto, sería la primera, que es en color púrpura, y a partir de ahí se le pediría al niño que se le mostrarían desordenadas y se le pediría que ordene las fichas de la más oscura a la más clara, pasando por violetas, azules, verdes, amarillos, naranjas, rosas, toda la gama de colores. Aquí manejamos ya tono y saturación y vendría siendo una prueba un poco más fina. Tenemos otra prueba que es la prueba orden de tonos. Esta prueba fue igual la imagen de un animal en 9 diferentes tonos. Se coloca igual en amarillo, rojo, rosa, gris, azul. Y se colocaron del lado izquierdo la figura del animal y del lado derecho la imagen de su hábitat, con la figura del animal al centro en blanco, y se le pediría al niño que una la imagen del animal al color que le corresponde. La última prueba es la prueba unión de figuras. Igual ese es un archivo de Office Word. Y para esto utilicé otro tipo de aplicaciones para colorear frutas, para colorear banderas. Esta está dividida en 3 fases. La primera fase sirve para identificar alteraciones de tipo congénito, la segunda para adquiridas y la tercera igual sirve para congénitos. Cada una de ellas contiene en la parte superior una imagen ya sea de un fruto o de la bandera en blanco, y en la parte inferior algunas opciones de las cuales solamente una contiene la combinación correcta. Para la primera fase, como les comento, fue para congénitas, utilizamos frutas que fueran de esos colores, rojo y verde. Entonces utilizamos sandías, manzanas, cerezas, fresas, y en la parte superior se colocaba la imagen en blanco y abajo las posibles opciones, y se le pediría al niño que seleccione la fruta que contiene la combinación correcta y la lleve por medio del cursor a la que no tiene color. La segunda fase, que es para adquiridas, contiene frutas con colores amarillo y azul, por ejemplo, bananas, piñas, naranjas o moras azules, incluso uvas. Entonces, igual en la parte superior se coloca la imagen en blanco y en la parte inferior las posibles opciones. Se le pide al niño que lleve con el cursor la imagen que contiene la combinación correcta. Y la tercera fase es una bandera de México. Se coloca en la parte superior la bandera de México sin colores y en la parte inferior distintas combinaciones, jugando con los colores, y solo uno tiene la combinación correcta. Se le va a preguntar al niño ahí si conoce la bandera de México. Si su respuesta afirmativa, se le pregunta qué colores contiene y cómo están ordenados. Si responde correctamente, se le pide que identifique la bandera que contiene la combinación correcta de colores y por medio del cursor la lleve a la bandera que no tiene color. En total, todas las pruebas nos permiten diagnosticar alteraciones tanto de tipo congénito como adquirido, y algunas dan como un diagnóstico más grueso que otras. Por ejemplo, la prueba de orden color vendría siendo un poco más fina, ya que estamos hablando en tono y saturación y podríamos ver qué colores utiliza. Si utiliza, por ejemplo, un azul más claro para colocarlo después de un azul oscuro. O sea, si tuviera alguna percepción diferente de los tonos. Y bueno, como conclusión, es importante siempre aprender a adaptar las pruebas existentes para poder evaluar a todos los tipos de pacientes. El síndrome de Down es muy importante evaluar bien a los pacientes para poderlos diagnosticar correctamente y dar el mejor tratamiento, ya que es importante para ellos integrarse dentro de la sociedad y aprender dentro de su entorno. Para ello, nosotros como optometristas necesitamos adaptar las pruebas existentes para poderlas aplicar y que sean aptas a ellos para cumplir sus necesidades y poderles brindar la mejor atención siempre a cualquier tipo de paciente. Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.
Jimena, por tu participación. Doctor Efraín, sus comentarios, lo escuchamos. Muchas gracias, Jimena. Me da gusto que te enfoques en atender a esta población. Nada más como comentario, la población es solamente síndrome Down, también va a aplicar a pacientes no verbales, ya sea por un accidente cerebral vascular o ya sea porque son pacientes con autismo, etcétera. Entonces, realmente la aplicación es mucho más amplia de lo que ustedes originalmente estaban pensando. La pregunta principal es, en el momento que estás hablando de colorimetría, tienes que tener un espectrómetro para realmente estandarizar la prueba y ver que realmente estés midiendo lo que estás tratando de medir. Precisamente la prueba de color de las más, digamos, acertadas es la prueba de Farnsworth porque tiene esa característica que maneja diferente saturación para ver la luminancia y los diferentes, digamos, tonalidades, hablando de unidades micras de longitud de onda. Hicieron ustedes eso porque como estás trabajando con un ordenador, particularmente en Word, pues obviamente depende de la resolución de la pantalla, de mi computadora o la tuya o una tablet, va a haber diferente contraste y los azules se van a ver de diferente azul, los verdes de diferente verde, dependiendo cómo esté configurada la resolución en píxeles de la pantalla en sí. Entonces, precisamente en salud lo que buscamos es la estandarización para poder tener una homogeneización de criterios y que el paciente haya esa especificidad y repetibilidad de las pruebas, ¿no? A lo que voy es, ¿consideran ustedes, si es que no lo tienen todavía, comprar un espectrómetro de tal manera que puedan ver que la longitud de onda del color azul es más o menos homogénea, de tal manera que realmente hagan esa diferenciación en las diferentes percepciones de visión cromática en los pacientes en general? Sí, de hecho la idea más adelante es como mejorar las pruebas. Ahorita es la propuesta inicial y de hecho se pretende iniciar con niños, con una población de niños que no tenga síndrome de Down y después aplicarla a niños con síndrome de Down para ver cómo funciona, igual medir el tiempo para tener como una referencia únicamente y se pretende llevar las pruebas para realizarlas de una forma más especializada. Ya medir la longitud de onda, por ejemplo, para saber exactamente en qué longitudes tiene alguna alteración, y pues que ya sean más precisas las pruebas. Entonces, ahorita, por la cuestión de la pandemia, hemos estado un poquito reducidos con eso, pero la idea es, pues, aplicar las pruebas y mejorarlas todavía para que sean más eficaces. Muy bien. Nada más como comentario te voy a decir algo que le digo a mis pacientes. Es muy fácil para mí gastarme tu dinero. Entonces, a lo que voy con esto, hay un adaptador que es USB, que puedes conectar a cualquier computadora que obviamente tenga entrada USB y tiene esa capacidad de medir la luminancia del entorno. Entonces, no solamente para que midas el color en particular, sino que midas la iluminación del entorno y lo hace de manera automática. Nada más lo conectas a través del USB y ahí te aparece la luminancia del entorno a un lado de la computadora para ver que esté estandarizada la prueba. Y eso lo usamos particularmente en pruebas de sensibilidad al contraste por obvias razones, pero también serviría para tu prueba en lo particular. Sí, sí, claro. Correcto, pues creo que con esto terminamos nuestra presentación de pósters científicos. Chicas, agradezco mucho, colegas más bien, licenciadas, agradezco mucho su participación y su entusiasmo en esta área de la investigación, exhortándolas a continuar. Y para la clausura vamos a tener la decisión final de los jueces en cuanto a la premiación. Entonces estén muy pendientes, es a las 8 de la noche nuestra clausura y prácticamente enseguida es la premiación. Las invitamos a acompañarnos. Hasta la noche, entonces nos vemos. Muchísimas gracias, que tengan bonito día a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Efraín. Nos vemos en la noche. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.